¿Quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo y matemático griego considerado una de las figuras más influyentes en la historia de las matemáticas y la filosofía occidental. Fundó una escuela llamada la Hermandad Pitagórica, donde se exploraban tanto los principios matemáticos como los éticos. Se le atribuye el descubrimiento y desarrollo del teorema de Pitágoras, que establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Además de las matemáticas, Pitágoras también se interesó por la música y la astronomía, creyendo en la armonía y la influencia de los números en el universo. Su legado ha influido en la ciencia y la filosofía durante siglos. ¿Para qué sirve el teorema de Pitágoras y a qué tipo de triángulo se debe aplicar? El teorema de Pitágoras se emplea para calcular la longitud de uno de los lados de un triángulo rectángulo cuando se conocen las longitudes de los otros dos lados. En esencia establece la relación entre los dos lados de un triángulo rectángulo. El cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, catetos. El teorema de Pitágoras es una herramienta fundamental en geometría y se utiliza en diversos campos como la arquitectura, la ingeniería, la topografía y la navegación. Por ejemplo, se utiliza para calcular la altura de un edificio o la distancia entre dos puntos en un mapa. Permite encontrar la longitud de un lado desconocido de un triángulo rectángulo, si se conocen las longitudes de los otros dos, pero en las matemáticas la ecuación sirve para medir los lados de un triángulo rectángulo en el que el ángulo interno mayor es el recto, es decir, de 90 grados, en el que los lados menores de la forma geométrica se denominan catetos y el mayor, siempre opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa. En un triángulo o rectángulo, identificar la hipotenusa y los catetos es sencillo. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto y es el lado más largo, mientras que los otros dos lados que forman el ángulo recto son los catetos. En resumen, busca el ángulo recto, luego identifica el lado opuesto a este ángulo, la hipotenusa, y los otros dos lados serán los catetos. Ejemplo, imagina un triángulo rectángulo. El lado más largo, el que está enfrente al ángulo recto, es la hipotenusa. Los otros dos lados que forman el ángulo recto son los catetos. En su forma más común es la fórmula c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde c es la hipotenusa de un triángulo rectángulo y a y b son los catetos. Sin embargo, también existen otras formas para despejar esta ecuación, dependiendo de qué lado se desee calcular.